Hola, ¿sabes cuáles son los elementos generales del módulo de lectura crítica del examen Saber Pro? Si no las conoces, a continuación te brindaremos elementos esenciales para familiarizarte y conocer las competencias que se te evalúan sobre la lectura crítica. La prueba evalúa la capacidad de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. Su propósito de evaluación es establecer si cuentas con una comprensión lectora que permita interpretar, aprender y sobre todo tomar posturas críticas frente a un texto del que no tengas conocimiento previo. Los textos que se aplican en la prueba se dividen en dos tipos, los continuos y los discontinuos. Tanto los textos continuos como los discontinuos se dividen en literarios e informativos. Acá podemos encontrar ejemplos de textos continuos, como son las novelas de género literario, las columnas de opinión que son de tipo informativo. En cuanto a textos discontinuos, podemos evidenciar que son cómics del género literario y también podemos encontrar infografías, etiquetas, diagramas y manuales de tipo informativo. Aquí encontramos un ejemplo de texto continuo. Una de las primeras competencias que se evalúan en la prueba es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Esta competencia incluye la capacidad de identificar y comprender los eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto. En el cuento La señorita Cora de Julio Cortázar, podemos identificar que es un texto de estructura narrativa, que su intención es comunicativa por describir una secuencia de acciones y eventos. Por eso es importante que después de leer un texto, es fundamental preguntarnos por el tipo al que pertenece, si es argumentativo, narrativo o expositivo. Esto ayudará a encontrar con facilidad la intención comunicativa del autor, el tono que emplea y posiblemente la elección de una idea principal, haciendo más rápida y efectiva la solución a las preguntas. El segundo ejemplo de texto continuo se articula con la segunda competencia que evalúa la prueba, que es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan semántica e informalmente los elementos locales que constituyen un texto de manera que se adquiera un sentido global. En el ejemplo que vemos, esta columna de opinión claramente es un texto argumentativo. Se plantea una posición personal frente a un tema. Las preguntas entonces estarán enfocadas a identificar la idea central. Es importante reconocer y comprender su articulación para así poder identificar el tipo de preguntas que nos está dando la prueba. Estas pueden estar enfocadas en saber la idea que se opone a la idea central defendida por el autor. Por ello, una recomendación importante es observar el título del texto, ya que éste da cuenta del tema central y por lo tanto podemos inferir la idea principal. Esto implica relacionar los diferentes elementos del texto para entenderlo como un todo y así poder identificar su función, cómo se articulan las ideas expuestas, quién se opone a las ideas, quién las defiende o quién las ataca. El tercer ejemplo de un texto continuo se articula con la tercera competencia que se evalúa en la prueba, que es reflexionar y evaluar un texto a partir de su contenido. En el ejemplo que vemos en pantalla, el del texto ¿Qué es justicia?, identificamos que es un texto crítico. Este tipo de textos nos permiten reflexionar y evaluar cuáles son las implicaciones, las acciones profundas que podemos suponer a partir de algo que no está explícito. Es decir,
aquellos elementos que el autor no enuncia de forma explícita, pero que son necesarios para entender sus argumentos o propósitos al escribir un texto. Por eso debemos identificar los argumentos, los supuestos, las estrategias argumentativas y retóricas que implica este tipo de textos críticos. La idea entonces es que puedas identificar una consecuencia o implicación de lo dicho explícitamente por el autor. En ese sentido, las opciones de respuesta no son enunciados explícitos del texto, sino que tenemos que reflexionar sobre el contenido que se nos presenta para así poder inferir las opciones que se desprenden de las afirmaciones del autor.